Muy buenas noches, iglesia, familia, amigos que nos acompañan otra vez aquí a través de estos medios. Qué bendición poder llegar nuevamente a sus hogares y dar inicio a ese tiempo de bendición. Amén. Quiero invitarla a que se disponga, se prepare allí en su casa, alrededor de la mesa, allí en la sala, en la habitación, el lugar más cómodo que tenga para poder escribir, para poder leer, para poder orar, para poder cantar y adorar juntamente con nosotros al Señor y para poder agradecer por todas las cosas maravillosas que hasta aquí nos ha dado Dios. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra, autor y consumador de la fe. Qué bueno dar inicio a este tiempo adorando al Señor. Así que preparémonos todos y disfrutemos de este tiempo en Cristo. Y damos gracias a Dios porque el lugar más seguro que tenemos todos al conocerlo a Él es la palabra del Señor. Es su poder, es su gracia, es su favor. Por eso hoy dígale conmigo, Señor, gracias te damos por la bendición que nos das, Señor, de que en ti hay seguridad. Tú eres el lugar, Señor, donde todos, Señor, debemos estar siempre. Allí no nos señala, no nos juzga, Señor. Allí, Señor, no hay pecado, allí no hay, Señor, condenación, porque tú, Señor, has pagado en la cruz del Calvario, Señor, con la sangre de Jesús, nuestros pecados, y te doy gracias, Señor. Por eso hoy decimos en el nombre de Jesús, a tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande
a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. En esta noche, Señor, lo declaramos. No hay lugar más alto, Señor, más emocionante, Señor, y más seguro que estar a tus pies, delante de ti, Señor. Estar, Señor, postrado ante tu presencia para oírte hablar, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres nuestro reposo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú eres nuestra respuesta, Señor. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra sanidad, Dios. Tú eres la bendición de nuestro hogar y de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche por la bendición que nos das, Señor, de exaltarte y de adorarte, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Gloria a Señor Dios. por este día y por permitirnos alabarle y exaltarle. Bien, qué bueno adorar el nombre del Señor. Cuando adoramos el nombre del Señor siempre hay paz y hay milagros cuando lo hacemos, porque Él habita en las alabanzas de su pueblo, y la red de vida debe llevar adoración también, recuerden eso. La red de vida debe llevar exaltación a Dios a través de los cánticos que alaban su nombre. Bueno, le recomendamos que tenga allí su Biblia, que tenga una agenda donde anotar lo que en esta noche el Señor le quiere ministrar y le quiere hablar. Hemos visto datos interesantes de la palabra del Señor. Ya llevamos con este nuestro tercer miércoles de Red de Vida, hablando de algunos datos. Ahí puede encontrarlos en la página de la iglesia. Si no se ha inscrito, inscríbase para que pueda repasar lo que hasta este día Dios nos ha ministrado y nos ha hablado y nos ha permitido también saber referente a datos bien interesantes de la palabra del Señor. Hoy tengo otros y son los siguientes. La doctrina central de la Biblia, la doctrina central de las Escrituras, la encontramos en Juan 3:16. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que la doctrina central de la palabra de Dios, de las Escrituras, es la salvación. Recuerde eso. Y hay doctrinas periféricas. Sí, hay doctrinas periféricas. Que encontramos doctrinas que nos permiten y nos enseñan patrones de vida, de convivencia, que nos enseñan reglas de ética, moral, de convivencia para un buen relacionamiento con las personas, familiares, y también nos hablan de cosas como el vestido, el cabello, formas que Dios ha dejado allí plasmadas para que nosotros podamos tener una vida de santidad, una vida intachable. Exacto, costumbres de la época inclusive, ¿no? Sí. Hay versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que debemos ver como doctrinas periféricas, por ejemplo, el vestido, que sea esa soportado. parte es importante, pastor, que la recordemos y que la enfaticemos, porque si bien hay doctrinas, es decir, una doctrina podría decir que en este caso, al respecto del vestido, no tiene que ser basada en una norma que nos sirva a todos. Es decir, práctica para todo el tiempo y todas las épocas. Pero Así no es. puede ser extraída de un versículo. Tiene que estar mínimo en 3 referencias, mínimo. No podemos hacer doctrina de un versículo o de un capítulo que está contextualizado en un hecho histórico y en un lugar específico. Caso, por ejemplo, de Corintio. Hay muchas iglesias que toman esto como doctrina de decir que la mujer no se puede cortar el cabello. Sí, así es. Y lo sacan de Corintio, cuando el Pablo le decía a las mujeres no se corten el cabello. Pero si nosotros vamos a la historia nos enseña que Corintio era un puerto comercial, un puerto importantísimo donde llegaban todos los barcos después de estar meses en el océano, llevando obviamente y comerciando. Y pues obviamente, ¿qué sucedía? Que bajaban los marineros, y los marineros, después de haber estado cuánto tiempo en alta mar, pues ¿qué era lo que llegaban a buscar? Mujeres. Y en esa época y en ese lugar específicamente, las mujeres que trabajaban como prostitutas, ellas se identificaban por tener el cabello corto y por estar excesivamente maquilladas. Entonces los marineros no preguntaban, ellos ya las identificaban y se las iban cargando.
Entonces Así es. Pablo, como una medida de protección a las hermanas santas de la iglesia, les decía, venga, no se corte el cabello. Pero no es porque fuera prohibido o fuera pecado, ¿sí? Asimismo otras, bueno, que de pronto hoy no podemos profundizar, pero queremos dejárselas allí como tipsito, que la mujer calle en la congregación, Exacto. o que la mujer no use atavío de hombres. Y si vamos a ver cuál era el atavío de hombre, bueno, en fin, hay muchas cosas que necesitamos entrar a escudriñar antes de tomarlas para hacer doctrina. Así es. Y ya después de eso hablaremos más adelante. También es muy importante lo siguiente. Referente al Nuevo Testamento, usted cuando lee el Nuevo Testamento, después de Evangelios y Hechos, va a encontrar las epístolas y las cartas escritas de Pablo, también hay de Juan, de Pedro, Santiago, y ellos están ahí. Bueno, Apocalipsis, que es Juan. de Juan también, ¿no? Entonces, ¿qué es una epístola en la escritura? Para que lo Con las tenga claro. diferencias, sí, ¿Cuál es entre la diferencia? epístolas y cartas. Hay una diferencia entre epístola y carta. Una epístola, podríamos decir que es una carta rígida, es una carta dirigida a varias personas o a una, donde su contenido es estrictamente teológico, donde Pablo está hablando de algo teológico. Pablo quiere hacer una doctrina teológica, por ejemplo, el rapto de la iglesia, escatología, quiere hablar de la cena del Señor, quiere hablar de la doctrina del bautismo. Estos son doctrinas que se dan en las escrituras como epístolas. Y una epístola es donde Pablo dice, es decir, así son las cosas. No hay vuelta de hoja, así es como Dios quiere. Mientras que una carta es un documento Más informal. más informal, más personal. Tiene un saludo, tiene una despedida, Tiene unas recomendaciones como muy específicas ya a temas de iglesia y de personas. Sí. Sí, entonces digamos que es lo que hace la diferencia, pero las dos llevan contenidos doctrinales, ¿no? Sí. Porque la carta también lleva contenidos muy doctrinales y muy específicos de acuerdo a la iglesia Así es. a la cual era enviada. Entonces, en una carta Pablo recomienda. Entonces, aquí para que lo tengan en cuenta, en una epístola Pablo dice, pero en la carta Pablo recomienda, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Otros dos datos interesantes es esto. Johann Gutenberg, ¿cuántos han escuchado de él? Yo sé que muchos han escuchado de él. El que inventó la imprenta. Sí, así es, en 1454. Así fue, en 1454. Su primer gran obra maestra, la imprenta, la tinta de la primera imprenta, ¿sabe cuál fue? La Biblia, las escrituras. El primer documento impreso Las en escrituras. ese gran invento fue la Biblia. Y George Washington, uno de los Un gran presidentes. presidente de Estados Unidos. ¿Qué dijo el presidente? Él dijo que era imposible gobernar y gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios. Impresionante, ¿no? Y si vemos, hay los países donde el Señor ha sido, no tengo en cuenta, sino que ha sido el Señor de ese mandatario, siempre ha habido bendición, siempre ha existido gran bendición. Hoy quiero contarles una historia, un hecho verídico y real que ocurrió en Francia por allá en el siglo XVII. Imagínense ustedes que había un hombre de nombre François-Marie Arouet. Eso, es que yo lo digo como François. lo digo en alemán, entonces me suena. O más conocido como Voltaire. Voltaire. Él fue un hombre, fue un escritor, fue un filósofo, ¿cierto? Fue un abogado francés que divulgó mucho lo que se llama el deísmo. ¿Qué es el deísmo? No es negar a Dios. Algunos dicen que Voltaire fue ateo, pero más que ateo él fue deísta. ¿Qué significa esto? Que él decía que sí Dios existe y que creó todo esto, pero que se fue y se olvidó de la creación. Ahí miren cómo se defienden. Sí, la dejó que avanzara Sí. y evolucionara como... Y por eso es que tanto problema, tanta situación y todo ello. De hecho, él dijo algo tremendo que está por ahí escrito y él dijo que el ateísmo es el pensamiento de los pocos inteligentes del mundo. Imagínense, el ateísmo. Lo cierto es que él persiguió mucho a los cristianos Odiaba y a los los odiaba. cristianos. Los odiaba, los perseguía mucho. Y estaba en total desacuerdo con la palabra. Todo, con la palabra de Dios. Obviamente el cristiano que usa la palabra, y la palabra es la vida del cristiano. Entonces, cuando él se encontraba con un cristiano, era muy tosco, muy grosero y altivo y les preguntaba cosas y lo menospreciaba. Y él dijo algo, dijo, en 100 años, por los estudios que tengo y que he hecho, en 100 años la Biblia será un libro más de mitología, como los griegos o como desaparecerá, otros. sí. Y va a desaparecer de la faz de la tierra este libro. Lo más tremendo es que cuando Voltaire muere, años después, empiezan a subastar todo lo que él tenía de posesiones, de tierras y de todo las partes materiales, sus bienes. ¿Saben? Cuando subastan la casa de él, que dentro de la casa tenía
como parte de la decoración era una imprenta. ¿Sabe quién la compró? Las Sociedades Bíblicas de Francia. En la misma casa donde Voltaire decía que la Biblia era un libro mitológico y que iba a desaparecer, en esa misma casa las sociedades bíblicas empezaron a imprimir la Biblia para que los franceses y países aledaños conocieran más de la palabra del Señor. Impresionante, ¿no? Qué ironía. Qué ironía, qué ironía. Esos son los chistes o chascarrillos de nuestro amado Dios. Tremendo, tremendo. Hermoso el Señor. Pero bueno, eso es para que lo tengan en cuenta. Esa historia fue verídica y es lo que es el poder de la palabra, que es lo que estamos hablando. El poder de la palabra es el tema que hemos venido durante ya hoy 3 miércoles hablando de parte del Señor. Pero antes de iniciar el tema, quiero que escuchen el siguiente testimonio, que yo sé que los va a bendecir y los va a edificar. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Queremos compartir con ustedes un pequeño testimonio de lo que la palabra de Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas. Un día hicimos un clic con una palabra de Dios, entendiendo que Dios se glorifica en medio del acuerdo. El Señor nos regaló Jueces 1:3 y dice: Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado, y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Qué bendición saber que cuando estamos bajo la misma visión como hogar, como matrimonio, entendemos que mi esposa, mis hijas, son mis hermanos, primeramente en Cristo Jesús, y no los veo como enemigos. Eso es un principio tremendo. Y cuando entendemos eso, la visión de Dios baja, se glorifica y se posiciona en nuestro hogar. Básicamente el testimonio que tenemos es que esta palabra la hicimos rema en nuestro matrimonio. Dejamos que el Señor actuara y cuando empezamos a caminar con la misma visión, empezamos a ver los milagros sobrenaturales. 1, en el ministerio. Trabajamos ahora juntamente bajo una misma visión. 2, en nuestra economía. El Señor se ha glorificado grandemente en nuestras finanzas porque ahora estamos los dos bajo una misma visión. En nuestro hogar, con nuestras hijas. Realmente es maravilloso ver que cuando los dos estamos unánimes, las puertas de los cielos se abren. Eso es todo, hermano. Dios les bendiga. Queremos compartir con esto. Un abrazo. Hasta luego. Wow, impactante. Sí, gracias a Dios. Gloria a Dios. Esta pareja es una pareja que realmente ha vivido la palabra. Tomaron muy en serio el Evangelio. Y es un reto para todos, porque realmente eso es lo que se espera del cristiano. En el momento en que llega el Evangelio, en el momento en que nace de nuevo, pues la única forma de crecer es la palabra de Dios y tomar la palabra de tal manera que podamos vivirla y hacerla real en nuestras vidas, porque cuando nosotros le creemos al Señor, como en el caso de Leito y Erika nos compartían, pues es impresionante ver cómo la palabra empezó a fluir en el poder. O sea, no es suficiente con decir, ay, sí, yo leí la palabra y qué bonita. No, ellos la atesoraron, la pusieron como un baluarte en su casa y les ha permitido caminar juntos, edificar juntos, tener visión juntos y batallar juntos como familia, y hasta aquí es un hogar de mucho testimonio. Y Gloria a sabemos Dios por que ello. muchos nos están viendo, también tienen testimonios de la palabra Así del Señor. es. ¿Cuántos de los que están viendo, levanta la manito, tienen testimonio de lo que ha de las hecho cosas que la el Señor palabra, ha las hecho? escrituras en su vida, en su hogar? Sí, vea, Amén. mire. Algún día nos lo compartirá y será de gran bendición para muchos No, y otros. háganoslo saber, Sí, háganoslo sí. saber si usted quiere grabar un video y dar un testimonio de lo que Dios ha venido haciendo en sus vidas a través de las redes, de las predicaciones que se han venido dando. Qué bendición, qué bonito poderlo compartir. ¿Dónde con aplicó la palabra y cómo obró Dios? Antes Amén. de tener esa palabra y después de tener esa palabra vivencial, ¿no? Vivencial. Así No es. es de yo asumo que no, sino algo que sea verídico en Una su vida. experiencia. Una experiencia de cambio, de transformación. ¿Por qué? Porque hemos hablado, porque hay gente, la primera red de ella fue porque hay gente que no lee la Biblia y lo desarrollamos, que fue como la introducción. Hoy a 8 horas hablamos de el poder de la palabra, tiene el poder para transformarnos y para renovarnos. Sí, estoy leyendo, para renovarnos. Y hoy seguimos con el tema, el poder de la palabra. Y esto es para nosotros importante, más para Dios todavía, y es inspirarlo y motivarlo a que lea la Biblia. Entonces la palabra tiene el poder Para hacernos crecer y desarrollarnos espiritualmente. Aleluya. Tremendo. Así es. Eso es lo que hace la palabra, darnos el poder de crecer y desarrollarnos espiritualmente. Por eso 1 de Pedro 2.2 dice, 1 de Pedro 2.2 dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que nos hace una persona
Lo que hace que una persona crezca más bien, ¿sabe qué es? La leche espiritual. Hablamos del niño. De hecho, pastor, bueno, esto es importantísimo que nosotros entendamos por qué Pablo usa la expresión leche, ¿sí? ¿Por qué Pedro? Porque aquí estamos hablando, aquí es Pedro el que Dios está usando para decirnos que deseemos como niños la leche no adulterada, y es importante que esto quede grabado en nuestro corazón, porque así como hablábamos en la predicación el domingo que acaba de pasar, en el proceso del crecimiento hay una etapa que ninguno de nosotros nos podemos saltar, y a veces no la saltamos, pastor, porque resulta que nosotros cuando nacemos somos bebés espirituales, y un bebé físico cuando nace, ¿qué es lo que necesita comer? Él no tiene dientecitos, él no tiene la capacidad de masticar ni de identificar qué cantidad le cabe en su boquita de alimento. Por lo tanto, lo que él necesita es leche. ¿Y la leche de quién? Pues de su mamita, la leche materna. Y en las primeras 48 horas, la mamita no está produciendo una leche como tal, sino una cosita, un líquido que se llama calostro, que es lo que tiene absolutamente todas las vitaminas y minerales que desarrollan el sistema digestivo del bebé. Por eso es esencial que un bebé lo primero que consuma en esas 48 horas es el calostro de la mamita. De ahí que las que somos madres recordaremos en ese momento en que nació nuestro bebé, en el momento en que nos entrega nuestro bebé, mamita, póngale el cenito, estimule, porque su bebé tiene que empezar a succionar ese calostro. Si el bebé no succiona, el bebé está en riesgo, su vida está en riesgo. Y aún nosotras, porque entonces no vamos a producir el alimento que el bebé necesita. Entonces, este ejemplo tan lindo que usa Pedro y que lo usó el Señor Jesucristo para decirnos a nosotros que el reino de los cielos es de los niños, ¿sí? Que debemos anhelarlo, ¿cierto? Que debemos ser como niños. Está haciéndonos entender de que nosotros tenemos una etapa donde nosotros debemos anhelar esa leche, y esa leche es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene tantos secretos y tantas cosas maravillosas, pero ella nos es entregada desde el principio como si fuera una leche, es decir, de una textura, de una manera que es fácil de entender. De ahí, pastor, que creo yo es importante que hoy nosotros entendamos y de pronto analicemos, y yo lo animo a que usted allí en su casa lo analice, y es, ¿qué fue lo primero que usted leyó cuando llegó al Evangelio? Tal vez usted trae unas prácticas de lectura y de conocimiento y de autosuperación y preparación, y era un hombre o una mujer autodidacta y disciplinado. Genial, no le estoy diciendo que aborte eso. Pero la pregunta es, ¿realmente nosotros sí leemos la palabra recién llegamos a la iglesia? Porque es que ese es el dilema. Muchas veces, y miren que la palabra de Dios nos lo enseña, allí en 1 Corintios, quisiera que me acompañara por un momento allí a la palabra en el capítulo 3, si no estoy mal, en el versículo 11, donde el Señor a través de Pablo nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cuando nosotros entramos al Evangelio, como bebés recién nacidos, debemos permitir que el fundamento sea puesto en nuestra vida, sea Cristo Jesús, no doctrinas de hombres, no cursitos por internet, no predicaciones de hombres y mujeres que literalmente no sabemos si están rigiéndose a la Biblia, porque un bebé no puede identificar eso. No a cursos allí y el seminario no sé dónde. No estoy en contra de eso, yo quisiera aclararlo. Debemos prepararnos, pero hay una etapa para prepararnos. Un bebé no puede ir al jardín y aprender a sumar, a multiplicar y a escribir. Él tiene que primero aprender a gatear. Entonces, digamos que a veces nosotros nos saltamos esa etapa de formación donde debemos es comer esto. Y cuando nosotros comemos esto como ese bebé que anhela la leche, anhela esa comidita, y que lo único que él puede hacer es llorar para que se la den, porque realmente él no puede decir quiero la leche, sino simplemente llora. Asimismo, nosotros deberíamos, como el siervo, bramar por esta palabra, anhelar conocerla, que la deseemos y que sea lo primero en nuestra vida. Y yo lo quiero animar a usted, porque quizás usted ya lleva mucho tiempo caminando con el Señor y usted dice, oye, wow, yo la verdad no he leído la palabra, no la he leído con conciencia. Bueno, haga un stand-by en su vida espiritual, en su cristianismo, y empiece a leer la Biblia y permita que el Señor coloque el fundamento correcto y le dé el alimento correcto para poder crecer. Si no tenemos lo esencial, que es la leche,
cómo queremos comer las viandas. Sí. Y es que esto es tan importante. A veces las personas en su deseo de ir un paso más allá y al llegar al Evangelio sobre todo, se encuentran con esta situación, ¿no? Y mira acá, bien claro, así como el bebé depende de la mamá, nosotros dependemos del Señor, dependemos de Dios Padre. Amén. Pero Él ha puesto, gracias a Dios, personas que ya han caminado el camino que muchos comienzan por primera vez, para que nos ayuden en ese Nos crecimiento, nos direccionen. Por eso es clave algo, dejarse formar. Aquí algo que en la iglesia fomentamos es la formación. Es importante dejarnos formar, porque la formación que usted pueda tener, usted puede ser un universitario ya graduado, ejerciendo o en la universidad apenas, quiero decirle que eso es bueno, está bien. Eso le ayuda en esta vida, en esta tierra, para desarrollar una labor. Pero ojo acá, no significa que va a desarrollar carácter, que va a sujetar al Señor el temperamento. Por eso hay gente que graduada y todo, tiene unos hábitos de vida equivocados, malos. Personas que llegan a altos cargos tienen problemas internos. De relacionamiento, sí, como hablábamos el domingo, en temas de alma no resueltos, sí, que hacen que ejerzan su liderazgo de una manera arbitraria, de una manera abusiva, intimidante, ¿sí? Que incluso se pueden volver unas personas tiranas con sus empleados. ¿Por qué? Porque pueden tener el talento, pero no tienen el carácter. Se ha confundido algo muy tremendo aquí, la palabra inteligente. Ah, sí. Dicen, no, es que yo leo libros, soy muy inteligente, yo me gradué, soy muy inteligente. Es que yo leo la Biblia por lo que soy inteligente, a mí no me van a trastornar. Me dijo una vez alguien, no me va a trastornar lo que yo sé. La Biblia hay que leerla con inteligencia. Pero la palabra inteligente no es el que lee libros o el que se gradúa de una universidad, que no es malo, ojo acá, no es malo, pero eso no es inteligente. La etimología de la palabra inteligente está en inteli y en gente. No es gente, no. Inteligente significa el que se sabe leer a sí mismo en su interior. Una persona inteligente se lee a sí mismo en su interior. Aquí dice, y se lee sus comportamientos, lee su forma de hablar, de reaccionar, de pensar. Se autoevalúa para mejorar. Se autodisciplina. Así es. Esa es una persona inteligente. Entonces, en la vida con Cristo, el Señor sabe que nosotros cuando entramos al Evangelio, somos niños y estamos a la expectativa. Por eso hay gente que llega a la iglesia nueva y ven levantando las manos y ¿qué están haciendo? Y llorando, y dice, pero ¿qué está pasando? Están llorando. O saltando, cantando con gozo, con júbilo, sí, a otros orando en lenguas. Entonces, uy, ¿aquí qué pasó? Están locos. Pues es lógico porque es un mundo completamente diferente. Cuando un niño nace, espiritual. Yo leí que cuando un niño, un bebecito nace, ¿qué extraña? Tan pronto sale del vientre de la mamá, ¿qué extraña? El calor de la mamá. De la mamá. Y quiere volver allá. Y la seguridad que le brindaba, sí, porque al estar en un lugar estrecho, él no sabía lo que era enfrentarse a otro entorno. Entonces, por eso cuando un niño no se carga correctamente, el niño siente y levanta sus brazos porque siente, es una sensación de desamparo, de peligro. Así es. Porque es algo completamente desconocido. Cuando una persona nueva llega a la iglesia, generalmente, ¿dónde se sienta? Atrás. Si llegó con alguien invitado, se le da la cara como de pena, como que donde estoy metido. Porque mire, el ambiente espiritual es más real que el aire que usted y yo estamos respirando. Amén. En este momento. Es real. Es más real que el aire que respiramos. Y es una confrontación espiritual de lo que yo soy sin Cristo y lo que los demás están viviendo con el Señor. Por eso se canta, se alaba, las letras son para exaltar al Señor. Esto es lo que el mundo no puede dar. Porque para que yo viva esto necesito nacer de nuevo. Necesito nacer de nuevo y desarrollarme y crecer espiritualmente. Eso es un proceso que nosotros aquí le decimos, téngase paciencia. Hay gente que dice, es que yo leo la Biblia y no entiendo nada. Claro, si usted ya 5 o 10 años y no entiende nada, ay, Señor, venga a consejería, toca revisar qué pasó. Sí, toca mirar qué pasó allí, porque eso es imposible decirle a alguien, no, es que mi hijo hace 10 años nació, come, pero no crece, todavía está en la cuna. O sea, hay algo que no está bien, no está bien. Está atrofiando su Ni no es Dios, y no es Jesús, es la persona. Porque lo que nos ayuda a crecer es la palabra de Dios, es las Escrituras, es leer las Escrituras. Por eso el Señor Jesús lo decía, que nosotros no podemos vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 lo dice ahí para que lo anote, y si sale en el televisor, chéverísimo. Amén. Lucas 4:4, el Señor lo dice. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino
De la palabra de de Dios. toda palabra que sale de la boca de Dios o de Dios. Y aquí quisiera hacer un paréntesis con esto para que se nos grabe más la verdad de la palabra. Cuando Jesús fue tentado, ¿él qué respondió? Yo soy el Hijo de Dios y usted me tiene que obedecer, Satanás. No, él siempre dijo, escrito está. Y aquí esto es un tipcito para usted que le gusta investigar tanto, que le gusta estudiar tanto. Haga un paro en el camino y analice algo. Si la palabra de Dios ha permanecido por tantos años y fue citada por el mismo Jesucristo en los momentos más determinantes de su vida, es porque tiene un gran poder y no hay nada por encima de ella. Y si la palabra nos transforma, como permitió Jesús, que Jesús la evidenció, Sí. él vio el poder de la palabra y fue transformado por la palabra porque él venía, por ejemplo, en el caso del ayuno de esos 40 días, dice la palabra que él tenía hambre. Y yo creo que una persona con hambre no es una persona que tenga la mejor cara. Pero él cuando empieza a hablar la palabra, él fluyó en esa autoridad, la palabra transformó su condición humana, la transformó en ese momento como ese hijo de Dios de poder y autoridad. Entonces, por eso es tan importante que nosotros leemos valorar la palabra. No se trata de leerla porque es que me dijeron y me quieren obligar. No, es porque tiene poder. Poder para transformar y poder para llevarnos a crecer y a desarrollarnos espiritualmente. Entonces empezamos a darnos cuenta de un mundo espiritual el cual ignorábamos. Cuando uno no es nacido de nuevo, uno está muerto espiritualmente y ciego espiritualmente a un mundo que es real y es espiritual. Y no es para que tenga miedo, es un mundo que realmente está más real que todo lo que usted puede tener alrededor en este momento de su casa. Por eso cuando uno entra en el Evangelio, entra en la vida de Cristo y empiezan a leer la palabra de Dios, las Escrituras, empiezan a crecer, a desarrollarse espiritualmente, entonces ya entendemos algo. No es que me prohíban, porque quiero reiterar, en la iglesia cristiana no se prohíbe. Dios no prohíbe, nos pone límites. Bueno, nos pone... yo quiero de pronto hacer también un énfasis aquí, pastor, y es que no debería imponerse, porque hay iglesias que pueden abusar de autoridad y manipular a la gente para hacer cosas, ¿no? Pero el deber ser de la iglesia, y si vamos a los principios de la iglesia no fue establecida por el Señor Jesucristo para imponer o para prohibir, ¿no? Sí. Sino para presentar la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para que esa palabra a través del Espíritu Santo produzca la transformación, la revelación y la transformación en la vida de las personas. Así es. Cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, la Biblia dice que ellos dijeron, después de escuchar el mensaje, fueron confrontados, se compungieron y dijeron, varones, ¿qué haremos? Dios. Entonces dijo, arrepiéntanse, que es lo primero. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque ellos reconocen su condición, es decir, sus ojos espirituales son abiertos a una condición de pecado delante de Dios que ellos desconocían, que creían que era normal. Hoy en día muchas personas, todo el mundo sin Cristo hace cosas que parecen normales, pero que realmente delante de Dios no son correctas y que no los bendicen y no están en la luz de la palabra. Ahora, el desarrollo se vio después, cuando dice la Biblia que ellos ahora se van con los discípulos, son parte de los grupos que ellos hacían en las casas, porque esto no es nuevo, no es alguien que se lo inventó, eso es bíblico, están hechos capítulo 2, 3. La iglesia no tenía lugar físico como tal de templo, sino eran las casas. Las casas, y ellos empezaron a escuchar las predicaciones, escucharon a comer la palabra y a crecer. Ellos la escuchan oral, porque no tienen la Biblia que usted y yo tenemos hoy, no la tenían como tal, las escrituras, escritas. Entonces, tenían algunos papiros. Pero entonces ellos empiezan a predicar a Cristo. A Cristo, ellos se interesan. Dicen que todos los días, después de sus trabajos, iban a las casas porque querían escuchar más. Empezaron a desarrollarse espiritualmente, empezaron a crecer espiritualmente. Vino cambios, que ya lo hablamos la semana pasada. Hubo transformación de mente. Entonces cuando dicen, lavaron el cerebro. Que eso es aquí la clave de hoy. Para crecer y desarrollarnos espiritualmente, debemos tomar la palabra como si fuera leche no adulterada y desearla y comerla y anhelarla más que el pan y que el vestido diario y físico que consumimos. Cuando lo hacemos, eso produce en nosotros una formación física, así como el bebé va creciendo sano, va creciendo saludable, va formándose cada día más esos huesitos, esa cabecita, el cabello empieza a salir. Así mismo en nuestra vida espiritual, cuando nosotros comemos la palabra, empezamos a fortalecernos espiritualmente, a crecer y a desarrollarnos. Y había un ejemplo muy bonito que el pastor me compartía, y es que no es lo mismo una persona flaca
a una persona que practica Fisiculturismo. eso. Cuando uno ve un fisicoculturista, ¿qué ve? Un hombre o una mujer que solo músculos, ¿cierto? Y son delgados, es gente muy fuerte. Algunos ya pues sí, ya han desarrollado demasiado y se han inyectado incluso algún tipo de hormona o estimulante que hace que se transforme su cuerpo, pero normalmente en el proceso del desarrollo del músculo la persona es delgada. Entonces no es lo mismo una persona flaca, una persona que ha ejercitado su cuerpo al punto de que los músculos son los que se empiezan a marcar. No es lo mismo. Una persona flaca es una persona que quizás por una enfermedad o por constitución o simplemente por un desorden alimenticio tiene una contextura desgastada, por decirlo de esa manera, ausente de musculatura, a una persona que se ha ejercitado y tiene un desarrollo físico completamente fuerte y diferente. Y que lo más tremendo es que los dos tienen el mismo cuerpo. ¿Qué bebé nace así musculoso? Ninguno. Eso es una, mire esto, eso es una decisión. Sí, es una decisión. Así es. Porque el que se fortaleció y tiene músculo y se le nota marcado en la camiseta, decidió un día empezar a disciplinarse, a tener disciplinas, salir de la universidad, del colegio o del trabajo a un gimnasio, dedicarse 1 hora o 2 horas por disciplina, ¿sabe? Algo que le falta a muchas personas dentro del Evangelio es disciplina. Disciplina para poder crecer y seguir desarrollándose espiritualmente. Tenemos a veces disciplina hasta para la novela, otros tienen disciplina para ver el programa y estar atentos, ponen hasta alarmas para que la anuncie que ya comenzó el programa, pero necesitamos crear disciplinas espirituales para leer la palabra de Dios, para leerla. Y lo que dice mi esposa es muy claro. No está mal que la gente escuche predicaciones por internet y todo ello, pero si usted no ha leído la Biblia, yo le digo algo, si no ha leído la Biblia, la ha leído toda. ¿Cómo puede discernir lo que le están enseñando? Léala toda. Usted puede llevar 5 años, 10 años, alguien lleva 15 y no la ha leído toda. Hoy lo reto, léala toda. Hoy lo reta el Señor más bien, léala toda. Léala toda, empieza a escuchar porque los que predican sacan los sermones de la Biblia. Es bueno, algunos son muy edificantes, son de bendición, otros pues bueno, ahí van y otros definitivamente nada que ver, pero son de la Biblia. Entonces saque el tiempo, disciplínese y lea la palabra de Dios, porque si un cristiano deja de leer las Escrituras, ¿qué es lo más común que va a pasar? Su vida espiritual va a flaquear. Y ojo con esto, va a empezar a alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque no tiene las fuerzas para seguirlo. Una persona cristiana que deja de leer la Biblia o que no la lee, empieza a flaquear en su fe y le cuesta seguir a Dios porque no tiene las fuerzas espirituales para seguirlo. Por eso hay gente que dice, no, es que son como muy religiosos. No, es que a mí no me parece que esto sea malo. A mí no me parece que hacer esto para mí sea de una forma dañina. ¿Por qué me tienen que imponer? Dios no prohíbe. Sí, porque no leen la palabra, entonces les cuesta seguir al Señor. Recuerden algo, el Señor siempre va hacia adelante, siempre va hacia adelante. Ya seguirlo es nuestra decisión y eso significa desarrollo espiritual. Por eso hay gente que aquí en el Evangelio, y lo hemos dicho en la iglesia, el Evangelio no es como cotizándose más en el seguro social. Entre más antiguo, mayores beneficios y más autoridad. No. Hemos tenido la experiencia de ver gente que llevan 10 años y ahí van. Incluso pero llega, más que nosotros, 30, 50 años. 50 años en el Evangelio y ahí van. Pero llega otro que lleva 2, 3 años y ya está ejerciendo un liderazgo, ya está sirviendo al Señor en unas áreas, ya está inclusive dirigiendo alguna área con personas y la gente a veces dice, no, es que fue es que hay rosca, es que le cayó bien al pastor, a la pastora. No, es el desarrollo espiritual. Es el desarrollo espiritual que tienen. ¿Por qué? Porque como los niños, si usted tiene una chocolatina y un billete de 20,000 pesos y le dice a un niño de 5 años, ¿qué quieres? El niño que va a escoger la chocolatina, porque no entiende el valor de los 20,000 todavía, no lo entiende. Ahora, cuando crece y no se la ha enseñado, no se ha dejado formar, cuando crece y ya tiene voluntad para usar los 20 y entiende el valor de los 20,000 pesos, y si no ha sido formado, sino que dice, voy a coger estos 20 y el viernes en la noche me lo voy a gastar, tiene el poder de gastar los 20, conoce el valor de los 20,000 pesos, pero ojo aquí, no sabe cómo administrarlo. No sabe discernir, lo que es bueno y malo. Y ahí porque mucha gente todavía no tropieza, pero les cuesta. Y por eso se vuelve el Evangelio una carga, una vida pesada, no se disfruta. Porque entonces, ay no, es que tengo que ir a la iglesia y es que en la iglesia me prohíben, y no es así.
Yo los animo en esta noche, de verdad, a leer la palabra. Si usted lleva no sé cuánto tiempo en el Evangelio y la Biblia no ha sido su manual, renuncie a todo lo que usted ha leído y empiece a leer la palabra. Mire, por experiencia propia le podemos decir que para nosotros la Biblia es nuestro manual de conducta en todas las áreas. Sí. Yo recuerdo que y lo compartíamos hace 15 días creo, cuando comenzamos el Evangelio, mi esposito llevaba un poco más de tiempo, él tenía un poquito más de conocimiento de estas cosas, yo no, porque yo venía de una tradición donde para mí lo único que primaba es lo que me enseñaron el domingo en la misa, pero cuando yo descubro este libro y empiezo a entender que tiene la respuesta para todos los conflictos emocionales, familiares, de identidad como mujer, porque estaba escasa de identidad, escasa de seguridad, escasa de propósito, no sabía qué tenía yo que hacer, qué rumbo tenía para mi vida, y empiezo a leer la palabra como una niña. ¿Cuál es la cualidad de un niño? O porque el Señor Jesús nos dice que debemos ser como niños. Y es porque cuando uno le habla a un niño, el niño pone atención, el niño es crédulo. Si yo le digo, me acuerdo de un ejemplo, nosotros tuvimos un vehículo y le teníamos en la parte de atrás una calcomanía de Transformers. Y teníamos una vecinita que tenía una niña muy linda y cada vez que el carro salía, ella se impresionaba por la calcomanía, le gustaba mucho la calcomanía y mi esposo le dijo que es que él era un Transformers, el carro era un Transformers. Porque ella vio la película y cada carro de Transformers, cuando se convertía en carro, la marca aparecía de los buenos, y de los Decepticons pues ya sabemos la marca, y aparecía el timón en la parte de atrás. Ella vio la marca de los buenos, ¿cierto? Y ella estaba convencida. Y estaba convencida, ella me decía a mí, es un Transformers, y mi esposo le decía, yo le dije por conversar, sí, claro. Digo, ay, que se convierta. Le dije, no, porque es que aquí están los cables de luz y después, y ella cada vez que salía, la niña era crédula. Y uno diría, ay, tan bobita, pero la niña era crédula. Duramos casi 3 semanas. Y un domingo después de culto salimos, llegamos y yo estaba guardando el carro y estaba con el papá, la tía, la mamá, la abuela. Mami, mire que el señor tiene un Transformers, que se convierta. Entonces ellos le dio risa y ya casi llorando decía que se convierta. Me tocó decirle que no era un Transformers. ¿Usted se imagina? Bueno, en fin, el caso es qué vergüenza contar que la eso. niña era muy crédula. Y a mí me pareció tan lindo porque es que los niños son así, son inocentes. Ellos creen todo lo que nosotros les digamos. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere que nosotros desarrollemos, esa fe, esa credibilidad en su palabra. Por eso, si un bebé recién nacido en la vida cristiana, es decir, el nuevo nacimiento, no come esto, sino que lo empiezan a embuchar de cosas equivocadas, empieza a torcerse. Y por eso hay tanto cristiano dando mal testimonio por ahí, con una serie de doctrinas chonetas, perdóneme la expresión, erradas, totalmente torcidas y sacadas de contexto, que incluso cuestiona la Biblia. ¿Cómo un cristiano verdadero y genuino puede cuestionar la palabra de Dios? Entonces, si eso te está pasando a ti, querido amigo, quiero invitarte a que recapitules tu vida, a que hagas un stand-by en tu vida y que tomes el tiempo para volver a la leche. Y que a medida que vas saboreando, degustando, creciendo y desarrollándote, el Señor te va a ir haciendo profundizar la palabra. Y mira, yo les quiero compartir ese testimonio, y es que yo he estudiado la palabra, yo he estudiado, estoy en un seminario, todo esto, pero realmente en mis primeros años para mí solo era la Biblia. Y no leía ningún otro libro que no fuera la Biblia. Y el Espíritu de Dios es el que me ha llevado a la revelación de la palabra. Lo que hoy yo puedo enseñar, lo que yo le enseño a mis hijos, lo que yo vivo en mi vida, me ha sido revelado por el poder del Espíritu Santo de su palabra, no por cosas o agentes extraños. Y eso me ha dado a mí el poder y la autoridad para discernir cuando alguien enseña algo correcto o incorrecto de la palabra. Eso es crecimiento y desarrollo espiritual. Se puede. Y es para todos. Y es para todos. Ya para terminar, voy a decir un último versículo. Como alguien me dijo, pastor, ¿yo cómo sé que me estoy desarrollando y creciendo espiritualmente? Le dije, bueno, porque ya usted discierne realmente dónde está la mentira, tiene más compasión, pero también algo que está en Efesios capítulo 5. En Efesios. Efesios 5, Okay. 19. ¿Sabe qué dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una de las señales, entre otras muchas que después diremos,
de que una persona está creciendo y desarrollándose espiritualmente es la forma de hablar, pero de pensar. Porque hace 8 días hablamos de que el Señor nos transforma la manera de pensar. Amén. Y la manera de pensar se manifiesta en la manera de hablar, porque dice, hablando entre salmos y con himnos. ¿Qué significa eso? Que estamos cantando a toda hora, hola mi cielo. No, eso no está diciendo la Biblia. Está diciendo que nuestra manera... una vida constante de adoración a Dios. Que aún en lo mal... Yo he escuchado cristianos que dicen groserías recortadas. No les voy a decir acá, obviamente, porque yo no doy con eso. Ya una persona que está creciendo espiritualmente ya ni las dice porque no son parte de él, ya sabe que no es lo que tiene que fluir de él. Las groserías, la gritería, la maledicencia, la queja, la mentira. La argumentación, la autojustificación, la renuncia al cambio. Todas esas cosas son evidencia de que no estamos leyendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Es decir, que la palabra de Dios siempre nos va a llevar a ser mejores personas y a renunciar y a dejar atrás todo hábito que nos trae estancamiento, que no nos bendice y que no está conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante, amigos, familia, iglesia, usted que está allí conectado, lea la palabra, créale al Señor, que cuando usted va a leer la palabra, usted va a ser transformado, va a crecer y va a desarrollarse espiritualmente. Y como lo veíamos hace el domingo, al ser un hombre que se desarrolla espiritualmente puede tomar gobierno y dominio sobre sus emociones, sobre su carne, sobre sus pensamientos, sobre su voluntad, y va a poder agradar a Dios y ver mucho fruto en todo lo que emprenda en el nombre de Jesús. Así es. Por eso queremos inspirarle, motivarle a que lea las Escrituras, porque dice para que Dios nos la entregó para que también seamos capaces de hacer toda buena obra. Amén. ¿Sabe qué quiere un papá con sus hijos o una mamá con sus hijos? Que sean buenos ciudadanos, que sean mejores para toda buena obra, que tengan un mejor hogar, que tengan una mejor proyección. ¿Saben por qué pasa eso? Porque esa es la visión de Dios para nosotros, la humanidad. Por eso es importante que Cristo Jesús entre en el corazón, gobierne el corazón, para que Él haga no solamente el cambio de transformación, sino que Él limpie de pecado y de todo aquello que impide que usted conozca y vea al Señor a través de la palabra del Señor. Por eso vamos a orar. Amén. Quiero orar por usted que nunca recibió a Cristo Jesús en el corazón. Quiero invitarlo a que haga conmigo esta oración. Dígalo de manera audible, no le dé pena. Todos lo hicimos en algún momento. Usted está en su casa, hay alguien al lado suyo, si es cristiano, lo va a abrazar y le va a acompañar y va a decir conmigo en esta noche: Señor Jesús, te doy gracias porque me has permitido oír tu palabra. Gracias porque te intereso, te importo, porque soy importante para ti, al punto que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que hasta aquí he caminado sin ti, he caminado en mis deseos, en mis opiniones, he caminado mi vida como he creído que debo hacerlo. He caminado, Señor, Padre amado, con las opiniones del mundo y con los lineamientos que este mundo de tinieblas tiene, Señor. Pero hoy reconozco que necesito no solamente nacer de nuevo, también necesito crecer y desarrollarme espiritualmente. Necesito la salvación en esta noche. Diga conmigo: me arrepiento de todo pecado cometido hasta este momento, Señor, porque caminaba sin ti. Dígale: Señor, límpiame con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Limpia de la cabeza a la planta de mis pies. Y todo lo que hasta aquí impedía, Señor, que yo te siguiera, queda en la cruz del Calvario. Y declaro que a partir de hoy la Biblia será el libro más querido y amado para mí. La leeré para conocerte, porque no es algo, es alguien. Eres tú, Señor. Y te doy gracias por las Escrituras, las cuales hoy atesoraré cada día en mi vida, en mi corazón, y traeré transformación a mi vida, y transformaré mi entorno y bendeciré, Señor, mi casa, mi familia y aquellos que amo y conozco. Te doy gracias por la salvación. Gracias te doy en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo que me va a iluminar y a revelar la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, qué bendición haber podido estar esta noche en su casa, haber tomado ese café, haber comido allí con su familia mientras se escuchaba la palabra del Señor. Esta es una red de vida.
Es un tiempo para crecer espiritualmente, para oír la palabra del Señor y tener un tiempo también no de relax, pero sí más como tranquilo. Sí, más en familia. Más en familia. Donde podemos hablar y compartir, y por eso los animamos a que ustedes nos escriban a través de las redes, a través de cuando tenemos conexiones en vivo, y nos coloquen allí sus preguntas, aquellas dudas que están surgiendo, que nosotros podamos apoyarle y ayudarle a resolverlas. Las estaremos leyendo y las estaremos transmitiendo a través de las redes de Tengo pendiente con alguien que me está viendo, y la pregunta fue: ¿cómo murieron los apóstoles? La respuesta ya está. Permítame, de 8 horas se la doy. Y con otras preguntas que van a llegar esta semana. ¿Listo? Entonces nos vemos estos días. Dios les bendiga y que tengan una excelente noche. Y recuerda algo: somos de Cristo, somos altar de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Martes, miércoles y jueves, oración Aposento Alto a las 6 de la mañana por Zoom. Red de Vida Online, todos los miércoles por YouTube a las 7 de la noche. Todos los domingos tenemos nuestra reunión familiar a las 10 de la mañana. Si esta es la primera vez que estás con nosotros o no tienes un lugar en donde congregarte, haz de Altar de Dios tu casa. Escríbenos, te esperamos con los brazos abiertos. Síguenos en nuestras redes sociales: para YouTube, Altar de Dios Church; para Instagram y Facebook, Altar de Dios Oficial. Soy de Cristo, soy Altar de Dios.